Listo, pues en esta ocasión ya no les hicimos como tal una presentación donde tuvieran que ver muchas diapositivas con diferentes números. Es un diálogo. Quiero que aquí nos presten atención bastante en lo que vamos a abordar todos los temas, porque si surgen algunas dudas posterior a esta plática, sí es importante que en este momento las hagan, que nos tienen a nosotras cerca y bueno, estamos aquí para platicar con ustedes. Entonces, acerca de la menopausia, bueno, para empezar, ¿por qué en algún punto de mi vida, de hecho, ¿por qué me voy a sentir diferente? O sea, ¿por qué va a pasar esto? ¿Qué es la menopausia? ¿Qué es la perimenopausia? Seguramente ustedes han escuchado diferentes tipos de concepto. ¿Qué es el climaterio? Son diferentes etapas. ¿Dónde entra la perimenopausia? Entonces, la doctora me va a ayudar un poquito con estos conceptos. Bueno, como dice Ale, nosotras queríamos estar como más cercanas con ustedes y hacer esto como una charla. Queremos platicarles y definir bien los términos de menopausia y climaterio para que podamos partir de aquí y empezar a entender un poquito este proceso. La menopausia se va a definir como los 12 meses que vamos a tener ya sin menstruación. Una vez que nosotros llegamos a esta etapa en la que 12 meses dejamos de menstruar, oficialmente estamos en menopausia. Antes de tener este proceso, nosotras vamos a sufrir desde los 35 años, está establecido, diferentes cambios hormonales que se van a intensificar entre los 40 y los 45 años. Y esto va a ser porque vamos a tener fluctuaciones hormonales a nivel de nuestro cuerpo que van a propiciar que tengamos no solamente cambios a nivel de nuestro ciclo menstrual, que es a veces lo que más tenemos como consciente, que es lo que se va a alterar o lo que va a desaparecer. También hay alteraciones a nivel de nuestro sistema nervioso que hace que tengamos síntomas como depresión, cansancio, que nos sintamos muy ansiosas, incluso insomnio. Las fluctuaciones hormonales van a ser las causantes de todos estos síntomas. Algo muy común que a todas en la consulta nos pasa y llegan como espantadas es porque también empezamos con los famosos bochornos. Estos famosos bochornos se llaman síntomas vasomotores, en donde también van a estar alteradas algunas hormonas en nuestro cuerpo, sobre todo los estrógenos, que van a propiciar estos síntomas. Cuando nosotras empezamos a tener este tipo de sintomatología, estos cambios en nuestro cuerpo, vamos a denominar esta etapa de climaterio. La etapa de climaterio, como veíamos, es muy larga, va a durar al menos alrededor de los 45 hasta los 65 años. Es diferente a menopausia. Cuando nosotras tenemos estos síntomas de climaterio, vamos a sufrir esta etapa o vamos a pasar esta etapa del climaterio y es en donde debemos de actuar y llevar atención médica para que los síntomas sean más tolerables. Una vez que nosotras llegamos a la menopausia, que es cuando dejamos de menstruar, que en México en promedio la mujer mexicana deja de menstruar a los 48, 51 años, ese va a ser el promedio, el rango promedio, vamos a tener una atención ya más específica hacia otras consecuencias de la falta de estrógenos, como por ejemplo nuestra salud ósea. Entonces es una serie de síntomas, es una serie de sensaciones diferentes que vamos a tener en el cuerpo y todo va a estar dado por la deficiencia del estrógeno. Como les comentaba en un principio, nosotras a partir de los 35 años vamos a tener una depresión de nuestra reserva ovárica. La reserva ovárica son los óvulos con los que nacemos. A partir de los 35 años empezamos a tener un conteo más bajito de estos óvulos en nuestros ovarios y esto va a propiciar diferentes fluctuaciones hormonales que van a propiciar cambios en nuestro metabolismo, cambios en nuestro cerebro, cambios en nuestra energía. Entonces esto va a ser lo que va a propiciar diferentes situaciones emocionales en las que vamos a sentirnos tristes, a lo mejor ansiosas, en la que vamos a tener, por ejemplo, síntomas de depresión y que no entendemos por qué. Y les quiero contar que pues es causa de nuestras hormonas y obviamente tienen solución. Antes nos decían, no, pues ya van a pasar los síntomas. Sí van a pasar, pero ¿hasta qué momento? No podemos seguir teniendo la misma calidad de vida si nosotras nos aguantamos estos síntomas. Es por eso que hoy en día estudiamos tanto esta etapa para que nosotras tengamos una mejor calidad de vida. Entonces, aquí digo, para mí sería muy importante y es una pregunta que me hacen mucho mis pacientes, pero ¿cuándo debo yo de acudir justo para ver esta parte de la menopausia? ¿O yo debo de aguantarme hasta pasando 12 meses de haber dejado de reglar o de menstruar? Aquí igual también. Como les comentaba, no tenemos que esperar hasta que ya llegamos oficialmente a la menopausia para buscar una atención ginecológica.
Una vez que nosotras empezamos a tener cambios hormonales, como empezar a sentir que nuestros ciclos empiezan a alargar, que tengamos insomnio, que nos sintamos ansiosas, y esto puede suceder desde los 35 hasta los 40 años, necesitamos estar realizando chequeos constantemente anuales con nuestro ginecólogo. A partir de los 45 años empezamos a tener ya alteraciones en el patrón de los ciclos menstruales, y esto tiene un origen fisiopatológico. ¿Por qué? Porque las hormonas que empezamos a producir en nuestros ovarios, que hemos producido durante toda nuestra vida fértil, empiezan a cambiar. Cuando nosotras ya tenemos menos óvulos o folículos, que es en donde viven los óvulos, en nuestros ovarios, empiezan a disminuir las concentraciones de estrógeno. En un principio, lo que pasa en nuestro cerebro es que una hormona, que es la que le dice a nuestro ovario cómo funcionar, que esta hormona se llama FSH, empieza a tener fluctuaciones. Entonces tenemos niveles de pronto muy elevados, en donde nos sentimos como muy activas, y de repente muy bajos. Cuando estas fluctuaciones de la FSH hacen que en el ovario empecemos a secretar diferentes niveles de estrógenos, es cuando van a venir los bochornos, es cuando van a venir ansiedad, insomnio, y todo esto se va a traducir en sentirnos mal. Por eso es que desde este momento nosotras debemos de acudir a atención médica para saber si la paciente en esta etapa es candidata a algún tratamiento para sobrellevar estos síntomas. Ya en el pasado quedó que nos tenemos que aguantar, ya tenemos que buscar atención con la finalidad de poder pasar estos síntomas de la mejor manera y ubicar a la paciente que va a tener ciertas características que ameriten diferentes tipos de tratamiento. Entonces, básicamente, como ya vieron, no hay que esperarnos tanto, o sea, la clave es justamente ir en la etapa de la perimenopausia, o sea, desde que hay pequeños cambios, síntomas, alteraciones menstruales, igual desde que hacemos un check-up ginecológico anual, pues sabemos que ahí vamos a identificarlo nosotros como ginecólogos, pero sí es importante tratar de no aguantar tanto como para poder identificar y poder dar tratamiento. Ahora, me gustaría saber también, ¿todas las pacientes presentan los mismos síntomas? ¿Todas son bochornos? Me gustaría que me platicaras un poquito de eso. Esta pregunta es muy interesante porque vienen muchas las pacientes a la consulta y dicen, es que a mí no me pasó así, o a mi tía le pasó así, a mi prima le está pasando así. No todas vamos a sufrir los mismos cambios. Hay algunas que a lo mejor son muy intensos los síntomas vasomotores, que son los famosos bochornos. Hay otras que empiezan a tener datos de ansiedad o de depresión. Hay pacientes a las que no sienten absolutamente nada y lo único es que se retira la menstruación. Entonces aquí va a depender mucho de la sintomatología que presente cada una, que cada una vamos a vivirlo diferente. Todas vamos a tener una menopausia completamente diferente y por eso es que se tiene que abordar de manera individualizada. No va a ser la receta de cocina para la misma paciente porque vamos a tener diferentes síntomas y los síntomas se van tratando dependiendo de la sintomatología. Es correcto. Entonces, acerca de los síntomas, quiero que se quede muy claro que no todas presentamos lo mismo, no todas son bochornos. Hay pacientes justamente que presentan desde alteraciones neurológicas, cefaleas, alteraciones de la visión, dolores articulares, disminución de la libido. Son síntomas atípicos, pero se pueden presentar y seguramente en muchos ahora podcast, en la radio escuchan muchísimo de menopausia, de los síntomas, pero es importante excluir otras patologías. Es importante que estén bien orientadas tanto por su ginecólogo como endocrinólogo y poder orientarlas con respecto a los síntomas. Ahora, también me gustaría que nos platicaras un poquito de cuánto dura la menopausia, qué me va a pasar a largo plazo. Por esta depresión de los estrógenos, tengo algunas complicaciones en cuanto al corazón, a nivel óseo. Ese punto es muy importante, esta pregunta me gusta mucho porque justamente el que nosotras busquemos atención oportuna para cuando estamos pasando esta etapa hace que prevengamos justamente muchas complicaciones a largo plazo. Nuestros estrógenos que producimos durante toda nuestra vida reproductiva siempre nos protegieron de manera cardiovascular a nuestro corazón y esto se traduce en que cuando ya estamos en la menopausia y nuestros estrógenos están por los suelos, vamos a tener elevación del colesterol, de los triglicéridos, de las grasas. Así comamos súper saludable, así tengamos la misma rutina de hace años, pero aquí vamos a hacer esta diferencia porque nuestro metabolismo cambia. Por eso es que empezamos también a aumentar un poquito de peso, tenemos
tenemos más riesgo cardiovascular y a nivel de nuestro hueso, de nuestra salud ósea, también empezamos a tener desgaste. Esto porque el estrógeno normalmente protegía al hueso de la descalcificación y ya una vez que no tenemos estrógenos a niveles altos en nuestro cuerpo, pues entonces vamos a tener más riesgo de osteoporosis y esto va aumentando año con año si no le damos tratamiento. Algo muy importante también es nuestra salud sexual. Nuestra libido va a empezar a bajar. La libido es el deseo sexual. Entonces, si nosotras empezamos a tener una libido disminuida y además de eso voy a tener cambios en mi mucosa vaginal por atrofia, pues obviamente no voy a tener ganas de tener relaciones sexuales. Aquí también entra la parte sexual al tratamiento de los síntomas. Tenemos que trabajar también el tema de la libido y no solamente la libido, sino darle atención a los cambios que van a sufrir en mi vagina, que no nada más es resequedad, porque muchas veces al inicio decimos, no, pues yo no sufro de resequedad, pero sí empezamos a ver adelgazamiento de la mucosa vaginal, que se vuelva un poquito lisa y que eso propicie tener situaciones en un futuro de incontinencia y de infecciones recurrentes y ya posteriormente obviamente dispareunia, que es el dolor en las relaciones sexuales. Todo esto siempre le digo a mis pacientes, esto es prevenible. Si nosotras llevamos una rutina adecuada de hidratación desde antes que suframos la menopausia, vamos a llegar a esta etapa sin ninguna molestia de este tipo. Entonces, por eso todo es el enfoque preventivo, no esperarnos hasta que ya tenemos síntomas, no esperarnos a que ya pasaron 10 años a lo mejor de nuestra última regla y queramos como atenderlo en ese momento. Justamente la atención oportuna va a ser la clave de que no tengamos complicaciones a largo plazo. Perfecto. Ahora, para evitar este tipo de complicaciones o tratar los síntomas, como bien mencionabas, no todo es una receta de cocina. ¿Qué podemos hacer al respecto con cada uno de los síntomas? ¿Es diferente en cada una? ¿Por qué? Sí, como les decía, no es lo mismo la misma menopausia que voy a sufrir yo a la misma menopausia que va a sufrir Ale. Las dos vamos a tener síntomas completamente diferentes y tenemos que ir dando tratamiento dependiendo de lo que vamos presentando. Algo que nos llama mucho la atención o que salta mucho en las últimas revisiones que ha habido es la terapia hormonal de reemplazo. Para quién sí, para quién no, quiénes van a beneficiarse de la terapia hormonal de reemplazo. Las pacientes que empiezan a tener estos cambios durante su menopausia, digamos que tenemos una ventana de tratamiento o ventana de oportunidad de tratamiento de 5 años para poderlas tratar. Cuando nosotras iniciamos terapia hormonal de reemplazo, vamos a tener que estar seguras de que esa paciente no tiene contraindicaciones. ¿Qué contraindicaciones puede haber para ya dar terapia hormonal de reemplazo? Haber tenido un cáncer, haber tenido un tromboembolismo pulmonar, haber tenido alguna complicación, sobre todo a nivel cardiovascular con el uso de hormonas. Entonces vamos a tener que seleccionar a nuestra paciente para poder darle terapia hormonal de reemplazo y parte del chequeo ginecológico que hacemos en esta etapa es descartar algo a nivel de las mamas, algo oncológico, ¿no? Entonces tenemos que tener una mastografía que nosotros en las clasificaciones de mastografía, y seguro les va a soltar en sus reportes que han visto, el BIRATS, ¿no? El famoso BIRATS en la mastografía. Tenemos que tener un BIRATS 2 o un BIRATS 1 para que la paciente sea apta para terapia hormonal de reemplazo. Entonces, la paciente que va a necesitar esta terapia hormonal de reemplazo tiene que cumplir con todos estos criterios, tener un BIRATS 2 o BIRATS 1 en la mastografía, sin contraindicaciones para el uso de hormonas, y nosotros vamos a seleccionar cuál va a ser la mejor terapia hormonal para esta paciente. ¿Por cuánto tiempo la debo de utilizar? Se recomienda no utilizarla más de 5 años. Durante esos 5 años nosotros vamos a tratar estos síntomas, vamos a disminuir la intensidad de los síntomas y después vamos a disminuir paulatinamente la dosis para que no vuelvan como de rebote estos síntomas. Durante este periodo también vamos a proteger la salud cardiovascular de la paciente y vamos a proteger la salud ósea. Entonces, esto es muy importante, no es receta de cocina, porque me pasa mucho que después de podcast que han escuchado, empiezan solitas a tomarse los estrógenos, y no debe de ser así, porque si han llegado complicaciones al consultorio de, es que escuché a Marta de Baile que vamos a utilizar todas terapia hormonal de reemplazo, y no debe de ser así. Tiene que ser seleccionada, tiene que ser una terapia hormonal de reemplazo combinada en la paciente que todavía tiene útero. ¿Por qué? Porque debemos de proteger con progesterona a nuestro endometrio, que es otra de las situaciones oncológicas que vamos a ver más adelante que aumenta en la menopausia. Entonces sí a la terapia hormonal de reemplazo bien indicada y bien seleccionada la paciente. Aquí está muy interesante, pero yo creo que sí han escuchado mucho a Marta de Baile, creo que es el masterclass más escuchado no sé, yo creo que en el país,
pero digo, en algunas cosas sí tiene buena información, pero es importante que sí están bien orientadas por su ginecólogo, por su endocrinólogo, porque sí han llegado pacientes que justamente inician solitas la terapia de reemplazo con puros estrógenos y son pacientes que posteriormente tienen un sangrado. Entonces sí es importante que no en todas se requiere terapia de reemplazo hormonal. La mayoría o algunas puede que sí, puede ser transdérmica, puede ser vía oral. Depende del síntoma pivote, o sea, lo que la paciente esté sintiendo, y hay pacientes que simplemente no tienen síntomas vasomotores, que su síntoma pivote o el principal es sequedad vaginal, infecciones vaginales recurrentes, y ellas lo que necesitan o lo que se requiere son la terapia de reemplazo hormonal vaginal, o sea, los estrógenos vaginales. Entonces, cada paciente es diferente y es por eso que las tratamos de forma diferente, las dosis también igual, el tipo de presentación también. Entonces sí es importante que le pregunten a su ginecólogo o endocrinólogo cuál es el tratamiento que les van a dar, por qué, cuáles son los riesgos, y no automedicarse, obviamente. Aquí también acerca de los estudios, básicamente los estudios para la menopausia son la mastografía, densitometría, son los que igualmente estudios de laboratorio que también solicitamos, y para ver sobre todo la parte del perfil tiroideo, lipídico, porque hay alteraciones tanto del colesterol HDL, que es el colesterol, el que le llaman ustedes como el colesterol bueno, el LDL, colesterol el malo. Entonces sí es importante ver muchos estudios como para nosotros hacer todo el check-up completo y poderlas orientar un poquito mejor. Ahora, acerca de los tratamientos, seguramente han escuchado un poquito de los famosísimos pellets. Eso desde el año pasado o antepasado creo que ya lo ha abarcado un poquito, pero sí me gustaría volver a retomar este punto que es importante recalcarlo cada año. Bueno, los pellets, como saben, se pusieron súper de moda porque nos decían, nos van a poner un chip que nos va a liberar hormonas y son hormonas bioidénticas y te vas a sentir otra vez fabulosa de 15 años, ¿no? Obviamente los pellets vinieron con mucha publicidad engañosa en donde vimos ya con estudios que no están aprobados por COFEPRIS, no están indicados actualmente en las pacientes y sin embargo se siguen colocando, ¿no? Es un riesgo porque no tenemos la dosificación adecuada en el chipcito que te colocan para saber si es una dosis alta o es una dosis baja, y además no el metabolismo de cada uno es diferente. El metabolismo va a ser dependiendo de nuestro cuerpo, si tenemos o no algún antecedente patológico, y no se pueden retirar una vez que ya se colocan, como para si a lo mejor en 2 o 3 años de la colocación me detectaron un cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es que están contraindicados, no se recomiendan y existen alternativas a colocarnos pellets, que es la terapia hormonal de reemplazo como tal, que puede ser, como dice Ale, en muchas presentaciones, no solamente oral, existe transdérmica, existe en gel, o incluso para no estar tomando diario, por ejemplo, la pastillita de progesterona que se acompaña al disparo de estrógeno, se puede colocar un dispositivo que libere progesterona en el útero y que sea como más llevador el tratamiento, ¿no? Menos molesto de estarlo tomando. Y esto también va a depender de la situación de cada una y las preferencias de cada una para poder seleccionar qué tipo de administración de terapia hormonal de reemplazo queremos. Algo que me gustaría comentar también, ahorita que tocó Ale el tema del tratamiento para la atrofia vaginal, como les digo a mis pacientes, esto es punto y aparte, es un mundo aparte, independientemente de tener o no terapia hormonal de reemplazo, siempre la mucosa vaginal va a tener que tratarse por separado. Vamos a tener que dar tratamiento tópico aplicado en vagina para que nuestra vagina esté saludable, esté sana, y ya no nada más son el famoso estrógeno o la cremita de estrógeno que nos mandaban. Actualmente ya hay una revolución en tratamientos en donde también preparamos a la mucosa vaginal para que el estrógeno no arda, porque bueno, no sé si aquí les ha pasado que cuando les mandaron el estrógeno o que les dijeron, pues nada más te vas a poner esta cremita y ya, la crema era intolerable, o sea, ardía demasiado. Justamente una mucosa ya con atrofia vaginal, vamos a tener rechazo al uso del estrógeno por el síntoma que causa, que es mucho ardor. ¿Qué hacemos actualmente? Preparamos a la mucosa vaginal con hidratantes, con otros compuestos que se llaman polinucleótidos, para engrosar un poquito más la mucosa de la vagina y que ahora sí puedo empezar mi estrógeno vaginal sin tener estos síntomas feos que hacen que no tenga apego al tratamiento. Entonces ya actualmente hay tantas cosas y tanta información y tantos productos que nos ayudan también a sobrellevar
esta etapa en donde a lo mejor voy a sentirme mal, pero justamente acudiendo al médico y teniendo atención óptima, vamos a tener mejor calidad de vida y vamos a llevar esta etapa como una etapa más en nuestra vida, sin tener que sufrir, sin tener que aguantarnos, sin disfrutar nuestra vida sexual, porque esta parte también es muy importante. La vida sexual es calidad de vida, entonces no debemos de rechazar tener relaciones. Obviamente hay que ver el problema, saber la causa y tratarla. Muy bien, me gustó muchísimo la conclusión. Creo que abarcamos de manera muy general en cuanto a qué es la menopausia, síntomas, cómo tratarla, con quién acudir. De la parte con quién acudir también a veces queda como la duda si tengo que ir con el endocrinólogo o tengo que ir con el ginecólogo. No todos, ambos de hecho formamos un equipo, o sea, hay cosas que el endocrino no puede hacer, las cosas ginecológicas como un ultrasonido, etcétera. Hay cosas que nosotros como ginecólogos tampoco podemos hacer que son parte del endocrino. Entonces ambos formamos un equipo, pero inclusive en la menopausia es importante que también en el equipo esté la parte de nutrición, porque es una parte súper importante que no nada más es en menopausia, también es para otros padecimientos. Entonces todo esto es para que la paciente tenga mejores resultados. Creo que aquí nada más me gustaría que se quedaran un poquito con la parte, como ya mencionó la doctora Fer, los pellets es una red flag. O sea, si se los ofrecen, creo que de verdad sí se van a sentir súper bien, porque son niveles de testosterona suprafisiológicos, o sea, por arriba de lo que es normal, pero tiene sus reacciones adversas. O sea, hay pacientes que han terminado en sangrados uterinos anormales en histerectomías, con vellito facial e inclusive con clitoromegalia, que significa el aumento del clítoris. Entonces, de verdad, que estén bien orientadas por su ginecólogo, y acuérdense que todos formamos un equipo y todo esto es para que les vaya mucho mejor, y que la menopausia no es el fin del mundo, es solo una etapa, y el punto es también poderlo vivir con buena calidad de vida, tanto la parte reproductiva, sexual, pero que siempre hay solución, ¿sale? Solo es acercarse un poquito a su médico de confianza y poder preguntar todo. Y pues ya por último, ¿qué sí nos va a ayudar para poder tener una menopausia saludable, ¿no? Para llegar a este momento de nuestra vida y que la pasemos de la mejor manera, sin tantos efectos secundarios que nos pueda dar la deficiencia de hormonas, que tengamos desde antes una vida saludable. Si nosotras somos mujeres que nos cuidamos en la alimentación, si somos mujeres que hacemos ejercicio, que evitamos, por ejemplo, fumar, pues vamos a tener menos complicaciones una vez que llegamos a la menopausia. Esto hablando de nuestra salud cardiovascular, hablando de nuestra salud ósea y también de la salud emocional. El ejercicio, recuerden que libera también neurotransmisores, que son la hormona de la felicidad, la dopamina, y eso va a ayudar mucho también a regular nuestros niveles hormonales. El que nosotras hagamos ejercicio de fuerza en esta etapa hace que el músculo también regule niveles hormonales. Entonces, si nosotras queremos llegar a este momento de la vida plenas, entonces desde antes hay que empezar a trabajarlo, hay que empezar a ser saludables, con una buena alimentación, como dice Ale, a veces hay que mandar a la paciente al nutriólogo para que nos ayude un poquito con el tema de la alimentación, pero además de esto inculcar desde antes que tenemos que hacer ejercicio, que tenemos que dejar de fumar, para que justamente las complicaciones que vayamos a tener sean las mínimas. Y justamente si tenemos síntomas o si ya vienen como los efectos secundarios de la baja de estrógenos y somos candidatas a una terapia hormonal de reemplazo, pues tengamos menos riesgos. Muy bien, pues muchas gracias, doctora. Y aquí me gustaría abrir espacio para ustedes, para todas las dudas que hayan surgido durante la plática. Es importante, cualquier duda es buenísima, entonces les abro espacio. ¿Alguien que quiere preguntar? Les pasamos el micrófono. Hola, gracias. Para las personas que no podemos tomar el reemplazo hormonal, ¿qué sucede? ¿Qué alternativas tenemos? Sí, actualmente hay alternativas. Justamente esta pregunta es muy, muy buena. Nosotras, como saben, tenemos la alta especialidad en cáncer de mama. Entonces vemos mucha paciente oncológica que cuando te llegan así con los síntomas, como tú me dices, yo no puedo tomar terapia hormonal, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿me voy a aguantar? ¿Qué voy a hacer? Actualmente hay suplementos, los suplementos son nuestros aliados hoy en día para esta etapa en las pacientes en las que no podemos dar terapia hormonal de reemplazo.
Los suplementos que utilizamos básicamente son magnesio para cuando tenemos síntomas de insomnio. Existe también la terapia con desvenlafaxina, que va a tratar los síntomas vasomotores y tampoco es hormonal y tiene muy buenos efectos para tener menos síntomas vasomotores y menos ansiedad. Y obviamente también vitamina D, que va a ser para la salud ósea. Entonces hay una serie de suplementos que vamos seleccionando para la paciente dependiendo de los síntomas, y estos suplementos van a ayudar a que tengamos menos sintomatología vasomotora, mejor calidad de sueño, y se va a traducir en disminuir nuestro malestar emocional también en la menopausia. Entonces sí hay alternativas. Si yo no puedo tomar terapia hormonal de reemplazo, ya existe hoy en día en el mercado una infinidad de suplementos autorizados, que no es lo mismo a tratamientos naturistas, porque también nos dice la paciente luego, bueno, yo tomo estas pastillas naturistas, y no. El tratamiento con suplementos también debe ser supervisado por un experto para poder indicar lo mejor para ti. Sí, aparte me gustó la pregunta un poquito porque también está un poco el tabú de la terapia, bueno, los estrógenos vaginales en cáncer de mama. Actualmente ya hay estudios en los que ya se ha visto que el estrógeno vaginal es muy seguro. La dosis que se va a nivel sistémico o al nivel de torrente sanguíneo es muy poquita, entonces no hay contraindicación, y en algunas pacientes sí lo podemos usar a pesar de que tuvieron un antecedente de cáncer de mama. Y ya son estudios que ya llevan muy buenos resultados de varios años y son muy actuales, bueno, vaya, son del diciembre del año pasado. Sí, como les decía en la charla, la aplicación o el tratamiento de la atrofia vaginal es un punto y aparte, porque aunque yo no puedo utilizar terapia hormonal de reemplazo, como dice Ale, si la paciente tiene una atrofia muy severa, sí vamos a poder dar dosis de estrógenos vaginales. Esto porque es lo único que hace que nuestra vagina vuelva a tener como la hidratación y la lubricación suficiente para evitar un sangrado, por ejemplo, por la misma atrofia. Entonces, vagina va a ser un punto aparte, es independiente a terapia hormonal de reemplazo el que yo pueda utilizar o no en mi paciente estrógeno vaginal. Pero sí, justamente cuando a nivel sistémico no puedo utilizar hormonas, existen una serie de suplementos que se han visto que mejoran estos síntomas. Hola, buenos días. Yo quería preguntarles sobre los huesos, porque muchas podemos tener una densitometría ósea, nuestros niveles normales, pero yo lo he visto con mis amigas del gimnasio que a pesar del ejercicio y de todo, a todas les duele la espalda, a todas les duele la ingle, la pompa, el lumbar bajo, bueno, es generalizado. Siento yo, a todas nos mandan con el ortopedista y todas tenemos problemas de columna y todas, ¿no? Pero yo veo que es en una edad de los 50 para arriba, todas estamos padeciendo como de una sequedad de huesos, de articulaciones, como que se seca y eso provoca todos los dolores. ¿Hay alguna manera de hidratar o prevenir estos síntomas que no son ciática, pero parecería ciática? Sí, como bien mencionas, justamente así las amigas de que todas empezamos al mismo tiempo con el mismo dolor en el mismo sitio, ¿no? Cuando nosotras tenemos deficiencia de estrógenos, también a nivel de nuestros músculos, a nivel de nuestras articulaciones y de ciertos ligamentos empezamos a tener desgaste, y esto también coincide con el desgaste ya por la edad, ¿no? Entonces, no solamente es ir con el ortopedista que nos dé una serie de soluciones y recomendaciones para la salud de nuestra columna, sino también los suplementos nos ayudan mucho, aunque usted, como me dice, mi densitometría sale perfecta, ¿no? Pues entonces en este tipo de malestar o en este tipo de paciente lo que hacemos es utilizar vitamina D, que ayuda justamente a los huesos, y colágeno. El colágeno también ayuda bastante a que nuestras articulaciones estén sanas. Y la buena alimentación, continuar haciendo ejercicio, porque entre más dejamos de hacer ejercicio, más empiezan a atrofiar. Y sí hay solución, o sea, el que nosotras tengamos la buena alimentación y que ayudemos con ciertos suplementos, favorecen a este tipo de dolor. Ahora, justamente Ale me comentaba, no hay que normalizar este tipo de dolor, ya si vemos que es algo adicional. Muchas de las pacientes en esta etapa de la menopausia también debutan con fibromialgia, y me ha tocado en la consulta ver también como que normalizaban mucho su dolor, ¿no? Entonces, dolor todo el tiempo, y ya les mandaron al ortopedista, ya la mandaron con todo el mundo,
y al final de cuentas sí tiene algo más, no nada más es el dolor del desgaste. Por eso es que esta valoración sí debe de ser integral y descartar otras patologías, una de ellas, por ejemplo, la fibromialgia. Bueno, las quiero felicitar, la verdad me gustó mucho su plática. Miren, yo les quiero presentar un caso raro, y a ver si me pueden ayudar. Yo soy una persona que tiene más de 3,000 de insulina, ¿sale? Entonces, tengo que ver cuestiones con endocrinología y menopausia. Lo que pasa es que yo en mi caso todavía no tengo la menopausia, tengo 47 años, pero tengo muchos síntomas parecidos a la menopausia, ¿sí? Haz de cuenta que tengo mucho cansancio, se me cae el cabello, no puedo bajar de peso aunque haga dietas, me da mucha hambre, ¿no? Tengo hígado graso y me dan muchas hipoglucemias. Haz de cuenta que empiezo a caminar, ya camino 1 hora y ya me empieza a doler la cabeza. Entonces yo tengo que hacer ejercicio, pero pues mi mismo cuerpo no me lo permite porque pues tengo baja energía, ¿no? Entonces, mi pregunta es que si ustedes han tenido casos con niveles altos de insulina. A mí, me han recomendado que me vaya al Instituto de Nutrición, no sé si ahí también manejan ginecología, pero yo sé que es una mezcla de hormonas, como dicen ustedes, yo creo que me tengo que tratar entre un endocrinólogo y un ginecólogo, ¿no? Y pues no sé qué tratamiento les han dado o si se mezcla esta parte de la insulina con la menopausia, ¿no? Porque apenas pues voy a entrar a esa etapa, ¿sale? Y cualquier recomendación pues les agradecería mucho. Gracias. Ok, creo que aquí la parte de lo del, es insulinoma, ¿verdad? Lo que mencionaste. Sí, pero fíjate que me hicieron una resonancia magnética. Ajá. Y no tengo ningún insulinoma, que sé que es un tumor en el páncreas. Entonces, los doctores no saben de dónde produzco tanta insulina. Ok, no, la verdad no hemos tenido, al menos yo no he tenido casos así. Yo creo que aquí el manejo idealmente pues sería obviamente del endocrinólogo, porque sí, nosotros manejamos toda la parte ginecológica de la menopausia, como bien mencionabas, los síntomas que puedes tener, a lo mejor vasomotores, los que se te han exacerbado muchísimo. Pero sí sería, importante esta parte que sea manejada por el endocrinólogo y tener como todo un protocolo de estudio, que me imagino que ya te han estudiado bastante. En cuanto a otros tratamientos, o algo que me recomienden para tener más energía, o las personas que tienen menopausia, cuando les baja la energía, ¿qué les dan? Porque si ya de cuenta, yo parezco una batería de carro eléctrico, que tengo muy poquita energía, y si me paso, pues ya me voy para abajo, ¿no? Entonces no es normal que a mi edad, la verdad, tenga esos niveles de energía por tanta insulina que tengo, ¿no? Claro, cuando nosotras tenemos resistencia a la insulina, por ejemplo, en tu caso es que tú produces demasiada insulina, ¿no? Y obviamente también las células, al tener demasiada insulina en la sangre, se vuelven resistentes. Entonces, aquí hay como un punto muy importante que tratar, que es la resistencia a la insulina para que tu metabolismo pueda funcionar adecuadamente. En la consulta sí es común que veamos pacientes que cuando llegan a la menopausia también tengan resistencia a la insulina. Obviamente esto también lo tratamos con los endocrinólogos en conjunto, pero si no estamos controladas de la resistencia a la insulina, por más que te mandemos suplementos, por más que tratemos los síntomas vasomotores, que te digamos ve y haz ejercicio, pues tu cuerpo no va a poder, ¿no? Entonces ahí sí necesitamos tratar muy bien la resistencia a la insulina, que actualmente hay una infinidad también de tratamientos, dependiendo del tipo de paciente para la resistencia a la insulina, que puedan mejorar mucho calidad de vida, lo del peso y la energía. Nos sentimos muy cansadas cuando nuestros niveles de insulina en el cuerpo son muy altos. Empezamos a tener mucho sueño, mucha debilidad muscular, muchos antojos de cosas dulces. Entonces, estos síntomas de la resistencia a la insulina también es común que los presentemos en la paciente en la perimenopausia, ¿no? Entonces, por eso es que se deben de controlar previo a que lleguemos justamente a la menopausia, que es donde todo se puede descontrolar todavía más. ¿Qué te recomendamos? Que tengamos un adecuado control con endocrinólogo, que controle bien esa resistencia a la insulina y que a la par veamos si tus síntomas sí también son por la deficiencia de los estrógenos, ¿no? En este caso hacemos un perfil hormonal para poder situar a la paciente en qué escenario está.
si estamos en la perimenopausia, si ya estamos en niveles muy bajitos de estrógenos y alta FSH, que es cuando oficialmente ya estamos en la menopausia, a pesar de que tus ciclos se presenten como de manera irregular, ¿no? Entonces es importante por eso también ver con estudios en qué situación estás y a la par con el endocrinólogo tratar la resistencia a la insulina, que en tu caso es secundario a que liberas un exceso de insulina en la sangre. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Mi pregunta es, ¿hay manera de revertir la osteoporosis? De ser así, ¿cuáles serían las sugerencias? Sí, de hecho sí, para osteoporosis ya hay agentes reabsortivos, son, bueno, desde los bifosfonatos, eso es como lo más común que se dan, seguramente han escuchado del ácido zoledrónico, ya hay medicamentos más nuevos actualmente, pero los bifosfonatos son los que más se usan en la consulta. Esos por lo regular se pueden usar una vez al año, 2 veces al año, obviamente con valoración previa con el dentista, y esos sí son, tienen una mejoría, una cierta mejoría en la densidad ósea. También es importante revisar la parte, bueno, igual el filtrado de renal, por decirlo de alguna forma, antes de dar esos medicamentos, y también decirle a la paciente que tiene algunos riesgos como de osteonecrosis de la mandíbula, que es como de las cosas más, no es muy común, pero sí puede llegar a pasar. Pero sí es importante decirle a la paciente que sí se puede revertir, que también hay que seguir tomando el calcio y la vitamina D, que son de los requerimientos mínimos a partir de la menopausia. Y como bien te mencionaba, también ya hay nuevos medicamentos para eso, pero sí se puede revertir, nada más que sí es importante pedir un buen seguimiento o llevar un buen seguimiento con la densitometría y nada más con ese tipo de medicamentos. Creo que han sido preguntas muy, muy interesantes. Justamente varios temas que se están tocando ahorita, Alejandra y María Fernanda, son temas que vamos a tratar también con endocrinología y nos gustaría mucho ahondar en estos temas en relación a la osteoporosis, en relación a qué suplementos debo de tomar, qué otras asociaciones, por ejemplo, problemas tiroideos, todo esto que vamos a ahondar con la doctora Bucalandro. Me gustaría pedirles nada más rápidamente si podemos mencionar brevemente el tema de los suplementos. Hoy estamos escuchando muchas cosas, existen tantas dudas y tantos negocios, por ejemplo, en relación al caldo de hueso, consomé de hueso, que creo que todas las mujeres están comprando consomé de hueso, a mí esto me impresiona, o por ejemplo esto que compran de qué colágeno deben de tomar. Nada más mencionar brevemente si pueden ahondar otra vez en el tema de los suplementos que se deben de tomar y que no deben de ser prescritos, primero por quién y segundo qué tipo de suplementos estos naturistas que están hoy tan en boga. Bueno, a mí me gusta mucho cuando voy a recomendar o a prescribir un suplemento, saber si el suplemento primero tiene aprobación por COFEPRIS, ¿no? Eso es muy importante porque eso ya nos da un peso para saber que estamos recomendando algo que está aprobado. Los suplementos que están aprobados por COFEPRIS, hay muchísimas marcas. Uno de los que me gusta mucho se llama Seima, es una marca muy buena de suplementos que utilizamos no solamente para el tema de la menopausia, sino también cuando tenemos problemas hormonales. Uno de ellos, por ejemplo, el ovario poliquístico, ¿no? Que también hoy en día sabemos que no se trata solo con hormonas, que también se trata con suplementos y la endometriosis. Entonces, esa marca en particular sí tiene aprobación por COFEPRIS, está desarrollada por una nutrióloga especialista en temas hormonales y ahí viene un magnesio que me gusta mucho para el tema del insomnio y para el tema del cansancio crónico, ¿no? Entonces, ese es uno de los mejores suplementos que yo he probado. También existen suplementos como vitaminas D, que aquí lo que importa mucho es la dosificación de la vitamina D. Ahí va a depender de la dosificación y de la absorción. La vitamina D se absorbe con grasa, entonces necesitamos que tenga una base oleosa. Igual en el mercado existen muchas dosificaciones, muchas marcas, pero sí justamente tienen que ver que la dosificación sea de 4,000 para arriba, dependiendo de la deficiencia que tengamos. Porque muchas veces vamos al Costco y vemos los botecitos de suplementos y viene vitamina D, ¿no? Y es una dosis súper bajita y la verdad es que esa no es la que necesitamos en esta etapa, ¿no? Entonces, siempre que vamos a mandar un suplemento, pregúntenle a sus médicos de si tiene aprobación por COFEPRIS, dónde se produce, todo esto para que veamos que realmente sea algo de calidad.
Dentro de los suplementos, digamos que quisiera como nada más puntualizar que utilizamos más en esta etapa de la menopausia es el magnesio para las noches, ese se debe tomar de noche, la vitamina D, y también se puede utilizar como antioxidante la vitamina E y el extracto de polen. Esto ayuda a disminuir los síntomas vasomotores. Todos estos son realizados por farmacéuticas, entonces deben de tener aprobación por COFEPRIS. Yo así súper breve, yo les diría bueno, a mí me llega mucho la paciente que me dice, ¿cómo me puedo quitarle el cansancio con algún multivitamínico? La realidad es que yo siempre les digo que lo que necesiten, y todo está en la dieta. Ahí vienen todos los suplementos, o sea, que necesitan. Luego compramos miles de pastillas y la realidad es que no las necesitamos. Yo les digo, bueno, está bien, cómprala, pero si tú quieres hacer el gasto, la realidad es que no hay mucho beneficio y ya se ha visto en estudios. Lo que se requiere, bien dijo la doctora, es calcio, vitamina D, y si el citrato de magnesio para el insomnio ayuda un poquito en las noches, nada más se ha visto como un relajante muscular, nada más. Fuera de eso es todo lo que necesitamos, no hay algo que, ahí todo está en la dieta, básicamente. Terminar justamente este segmento, me gustaría pedirles si pueden mencionar muy brevemente en relación qué sigue después de la menopausia, porque aquí estamos muchas mujeres de diferentes etapas de la vida y siempre una de las ideas de este evento es justamente que cubramos todas las etapas. ¿Qué sigue después de la menopausia? Es decir, ¿cuántos años dura esto? 10, 15 años, podemos tener todavía datos, pero justamente qué puntos preventivos consideran importantes mencionar para lo que sigue después de la menopausia. De la menopausia en general, cuando tenemos los síntomas, los vasomotores o lo que más nos puede llegar a molestar, hay pacientes que está reportado que dura en promedio entre 2 a 5 años, pero inclusive hay pacientes que en menor porcentaje que hasta 12 o 15 años. Entonces, cosas muy preventivas o qué podemos hacer para llegar a una, pues ahora sí que a una plenitud en nuestra vida es obviamente el ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio podemos hacer? Ya no vamos a hacer el ejercicio que hacíamos cuando estábamos jóvenes, pero aquí ayuda muchísimo todo lo que sea fuerza muscular, porque lo que perdemos es masa muscular, o sea, eso lo que llamamos sarcopenia. Tanto al menos en la menopausia lo que se menciona es que al menos hacer ejercicio 30 minutos diarios del lunes a viernes, digo, cuesta un poquito de trabajo, yo sé, para hacer fuerza. El yoga ayuda muchísimo, la natación es uno de los ejercicios que más se recomienda. Sé que aquí en la ciudad es un poquito más difícil, pero es uno de los ejercicios que más nos ayuda tanto en las articulaciones como a nivel muscular. También ejercicio aeróbico, pero es como lo que más se recomienda. La dieta, más que nada, no es llevar una dieta o que ya nos vamos a restringir de comer. La nutróloga, o sea, lo que nos ayuda es el saber comer, las porciones, qué tipo de comidas, porque ya no podemos comer lo mismo, porque ya no vamos a bajar la misma cantidad de peso que cuando estábamos un poquito más jóvenes. Son como la parte preventiva para poder llegar como a una etapa que sea muy plena y que la podamos vivir con calidad. Obviamente también acudiendo al ginecólogo, nosotros le vamos a ayudar en la parte de calidad de vida sexual, algunos otros síntomas. Te digo, somos todo un equipo que formamos para que ustedes puedan llegar con éxito y felices a esta etapa reproductiva. Algo muy importante es que para justamente evitar que seamos de las mujeres a las que se nos van a prolongar los síntomas 10, 15 años, es que si yo estoy teniendo síntomas desde el momento en el que empiezo con bochornos y demás, aunque todavía siga teniendo periodos menstruales, es decir, entre los 45 y los 50 años, voy a tener que acudir con el ginecólogo para quitarme estos síntomas. Si él detecta que a lo mejor soy candidata a terapia hormonal de reemplazo porque mis síntomas son muy agudos, esto va a disminuir el riesgo de que yo en un futuro vuelva a presentar los síntomas. Por eso es que sí es muy importante seleccionar a la paciente que es candidata a terapia hormonal de reemplazo, porque también le vamos a disminuir el riesgo de que estos síntomas se vuelvan a presentar 10 o 15 años después. Esto evita justamente este problema. Entonces, y no solo con terapia hormonal de reemplazo, como veíamos con mujeres que no pueden utilizar hormonas, el que nosotros ataquemos los síntomas con otro tipo de tratamientos también disminuye que la recurrencia de los síntomas sea a largo plazo. Y esa es la clave del tratamiento. No solamente pensar en el ahora, sino también prevenir para el futuro, para no tener estos síntomas a los 60, 65 años.
muchísimas gracias a las dos. Creo que este conversatorio que es tan amigable, creo que siempre nos deja a todas muy claro. A mí me impresiona la forma como Alejandra siempre organiza las preguntas, como las responden, María Fernanda. Creo que a todas nos quedó claro muchísimas cosas y esto es el punto clave. Creo que el punto clave aquí a mencionar, como lo señaló Alejandra, es que hoy existe mucha información en línea, vemos mucha información, muchos podcasts, muchos grandes eventos. Creo que todas escuchan, qué bueno que mencionó el tema de esta locutora de baile, que creo que es muy famosa y creo que hay muchas cosas muy buenas, pero sí a las dos nos impresionó verdaderamente, y nos llamó mucho la atención la asistencia a ese podcast que fue tan famoso y nos impresionó el número de mujeres que se subieron y que se inscribieron, y creo que siempre es algo bueno el que existan medios de información útiles, pero que sí hay que ser muy cuidadoso de quiénes son las personas que dan esta información, recordar siempre que deben ser personas certificadas, tienen que ser expertos en el área, y el punto clave es que para todas es distinto. Es decir, sí podemos escuchar mucha información, pero tenemos que necesariamente acudir con los expertos, como se mencionó, tener un grupo multidisciplinario que nos atienda, porque en todas es completamente diferente la forma de presentación de estas diferentes etapas y es muy diferente la forma como debemos de ser tratadas. Esto es muy importante para que lo tengamos siempre en cuenta y seamos muy cuidadosas. Otro punto que me parece muy importante el señalar es que existen diferentes tratamientos al que podemos tener acceso todas, independientemente del nivel socioeconómico, independiente del ambiente en el que estemos, siempre va a haber una solución. Lo importante, como lo señalaron ellos, es que verdaderamente seamos atendidas de manera muy temprana y justamente lo que comentaba, hay mujeres de diferentes etapas aquí presentes, el que nos cuidemos antes, durante y después es lo que nos va a permitir tener calidad de vida. Muchísimas gracias a las dos. Gracias.